Bueno, antes de dar a conocer nuestra pregunta y de presentar a nuestro invitado, yo quiero informarle a todos nuestros asociados de la zona de Río Negro que la agencia de Pacho está informando que hoy, por motivos de jornada de integración, la sede no brindará atención al público. Hoy, 17 de septiembre, se retoma nuevamente nuestro horario de atención el día 19 de septiembre en el horario habitual, o bueno, en esta oportunidad, en el horario habitual de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, también para informarles a nuestros asociados que el servicio se retomará o se prestará nuevamente en nuestros horarios de atención de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, para que lo tengamos presente. Hoy nuestra agencia de Pacho no brindará atención al público, pues porque le corresponde su jornada de integración y están todos muy pendientes allá para atender a todos nuestros asociados que van a visitar o que van a ser parte de esta jornada de integración. Bueno, nuestra pregunta que ya está en nuestras redes sociales es la siguiente, que ustedes ya han venido participando, los que están ahí conectados desde las 9 de la mañana, es la siguiente. ¿Siente usted que sus servicios públicos se han disparado en los costos de estos últimos meses? ¿Sí o no? Entonces, aparte de hacer esta votación, queremos que ustedes nos vayan acompañando también con sus comentarios. Bueno, voy a presentar a nuestro invitado y él es Javier Gaviria Betancourt. Él es presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, abogado, exmiembro de la Junta Directiva de EPM en representación de los usuarios entre los años 2002 y 2004. También fundador de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos, conferencista nacional en temas constitucionales y legales de los servicios públicos domiciliarios y autor del libro EPM, Herencia Insólita. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a Javier Gaviria, y por supuesto también agradecerle que nos acompañe en este momento y que haya aceptado nuestra invitación. Javier, tenga usted muy buenos días y bienvenido a su programa del Solidario. Muy buenos días, Paula, muy buenos días, Miguel. Es un placer estar con ustedes, compartir en un programa tan querido, el Solidario. Y bueno, para escuchar inquietudes de los usuarios, porque la preocupación es bastante grande y legítima. De manera que aquí estamos disponibles pues para que tratemos de orientar, dar explicaciones y hacer recomendaciones también, ¿no? Así es, Javier, muchísimas gracias. Y bueno, Miguelito, empecemos porque preguntas hay, muchísimas dudas y como lo ha dicho nuestro invitado, la idea es poder aclarar y que hagamos un conversatorio agradable a todos nuestros seguidores y que podamos solucionar, o bueno, solucionar no, de pronto guiar a todas las personas que tienen dudas en este tema que vamos a trabajar el día de hoy. Paulita, usted lo ha dicho, es la orientación, el análisis. Ese es el objetivo también de este programa, de nuestro invitado también. ¿Qué es lo que está pasando con este tema de los servicios públicos que hoy están por las nubes, como se dice por ahí? ¿Qué ha venido? ¿Qué antecedentes? Eso es de hoy o ha venido ya en el transcurso del año, porque como ustedes han visto, hoy pues la situación financiera del país no es nada fácil. Lo cierto es que el incremento en los precios de los servicios públicos fue, digamos, una de los índices, de los indicadores que se destacó en este mes de agosto que terminó, con presiones por parte de la electricidad, el gas, el agua, que llevaron a la división del alojamiento y de los servicios públicos a una inflación anual del 6.74%. Entonces, agradecemos a Javier Gaviria, nuestro invitado en el día de hoy, por esta participación y bueno, vamos a interactuar con usted, con nuestros seguidores en las redes sociales para hacer ese análisis de qué está pasando. Entonces, en primer lugar, Javier, quisiéramos preguntarle, ¿los servicios públicos al privatizarse pasan de ser un bien social a un negocio de empresas y monopolios? Sí, así es. Y empecemos por indicar lo siguiente, porque yo creo que este tipo de programas tienen interés si logramos no solamente decirle a la gente que le duele, que tiene dolor, que tiene drama, que hay crisis, sino si identificamos las causas. Entonces, tomando
tu observación y pregunta, Miguel, debemos decir lo siguiente. Desde el año 1991, en la Constitución Política se incluyeron 6 artículos sobre servicios públicos domiciliarios. Y digamos que en el periodo de prestación de servicios públicos en Colombia anterior, digamos los 60 años anteriores a la Constitución del 91, no había norma constitucional sobre prestación de servicios públicos, había normas legales, decretos ministeriales, etcétera, pero había prestación pública. El artículo 365 de la Constitución decidió que no solamente podían ser prestados los servicios públicos por el Estado de manera directa o indirecta, sino también por particulares. Pero una condición aún peor, porque fuera de introducir o autorizar la prestación privada, se puso una norma, el inciso final de ese artículo, que cualquier empresario de cualquier lugar del mundo puede invertir en servicios públicos en Colombia y que los colombianos no podemos tomar decisión soberana sobre prestación pública estatal de los servicios públicos si no indemnizamos antes a empresarios que estén organizados en cualquier lugar del mundo. Dice textualmente, si por razones de soberanía o de interés social el Estado decide reservarse la prestación de determinados servicios públicos, tiene que indemnizar previa y plenamente a quien quede excluido del ejercicio de una actividad lícita. De manera que no tenemos solo interés empresarial privado, sino interés empresarial privado extranjero. Y en gran medida, lo que hoy puede explicar el crecimiento exorbitante, desmedido, continuo de las tarifas de servicios públicos es que desde esa norma constitucional y de manera consistente todos los gobiernos han hecho privatización, de manera que hoy tenemos un mundo en donde el predominio de la prestación del servicio público está en manos de privados y de privados extranjeros. Y lógicamente esa consideración obliga entonces a que el modelo de prestación de servicios públicos les considere unas remuneraciones, unas ganancias, unas rentabilidades, y en el caso de los inversionistas extranjeros, la remuneración es mayor porque fuera de toda la recuperación de todos los costos y la rentabilidad, hay que darles garantías para que permanezcan en el país, lo que llamamos un reconocimiento del riesgo país. Entonces todo eso va a la factura, y mientras más prestación privada, más alta tarifa por el reconocimiento pues de la rentabilidad de los inversionistas privados. Entonces tienes toda la razón en esa pregunta, Miguel, y digámoslo desde el principio, que es una de las principales causas que nosotros identificamos como responsables del drama que tenemos hoy los usuarios. Válida esa primera apreciación que usted nos ha hecho, Javier, frente a este tema, y algo como tan ilógico, ¿no? Que vengan de otros países o grandes empresas multinacionales, presten un servicio y si se llegan a ver afectadas por alguna razón, entonces de encima hay que indemnizar, ¿no? Ese es el colmo, cuando aquí en nuestro país se podrían hacer mejores cosas. Y también que siempre desde el movimiento sindical lo hemos dicho, también sea la oportunidad para este comentario. Una de las estrategias de estos gobiernos que teníamos, esperemos que ahora cambien las cosas, siempre ha sido desprestigiar a los servicios públicos, como pasó con la EDIS en Bogotá. Entonces lo desprestigian, lo desfinancian para luego privatizarlo. Esa es la fórmula que han venido aplicando todos estos gobiernos en años anteriores, desafortunadamente, y que lleva la peor parte. Pues es el pueblo colombiano que es el que tiene que meterse la mano al bolsillo a la hora de pagar todos estos servicios públicos que pues son necesarios para la vida, ¿no? Para tener bienestar. Bueno, Agreguemos una cosa, Miguel. Sí, sí, Javier. Que creo que es importante, porque en ese mismo artículo de la Constitución que mencioné, el 365, y tomando lo que tú acabas de decir, para nosotros, yo suelo decir en todas mis charlas, en mis conversaciones, que hubiera sido muy importante que después de que
los constituyentes del 91 escribieron la primera frase, se les hubiera acabado la tinta al lapicero, porque la primera frase dice: los servicios públicos son inherentes a las finalidades sociales del Estado. Perfecto, ese es el tema. Los servicios públicos son inherentes a las finalidades sociales del Estado. Es decir, los servicios públicos están asociados a la calidad de vida de la población. Son parte de un servicio que puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población. Pero no se quedó allí el constituyente, sino que dijo: pueden ser prestados por particulares, y luego lo de hasta inversionistas extranjeros. Pero importante eso que tú dices, para que observemos que hay un artículo que es contradictorio, porque si bien define que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, termina delegando en inversionistas privados y extranjeros. Y bueno, digamos que el inversionista extranjero de hoy es el gran capital financiero, es decir, especulativo, que viene por ganancia y no para satisfacer derechos de los usuarios. Vienen a la fija, sí, totalmente de acuerdo, Javier, vienen a la fija a lucrarse y el bienestar de la gente, pues bien costoso con todo esto que estamos hablando en el día de hoy, porque si se quiere algún servicio público esencial, porque son esenciales, pues imagínense, toca pagar lo que a ellos se les antoje. Esa es una realidad de nuestro país. Y usted lo ha dicho, artículo 365 de nuestra Constitución, habrá que pensar en esa reforma. Ojalá este Congreso, este gobierno, pues también mire con detalle eso, aunque no va a ser nada fácil por los intereses que seguramente ya hay creado y los compromisos, porque como ellos iban asegurando las cosas a vigencias futuras, pues seguramente que no va a ser nada fácil, pero bueno, es un punto muy importante y ese es el análisis que en el día de hoy, pues precisamente estamos haciendo con nuestro gran invitado en el día de hoy, Javier Gaviria. Javier, ¿por qué el alza tan desproporcionada en estos últimos meses? Por ejemplo, el servicio de energía que llega, según las estadísticas, los datos que se tienen, a un 20% por encima del costo de la vida. Claro, muy importante que los usuarios tengan estas consideraciones. Expliquemos qué estamos pagando hoy cuando recibimos la factura. Estamos pagando el periodo de consumo actual, lo que estamos consumiendo en el periodo actual de la facturación. Ese consumo lo pagamos hoy con los incrementos actualizados, autorizados por la Comisión Reguladora para el periodo anual vigente, para este periodo actual. Es decir, estamos pagando consumo con incrementos autorizados por Comisión Reguladora, por la fórmula para año 2022. Pero estamos pagando también los incrementos del año 2020 y 2021, porque el gobierno nacional, durante el periodo de pandemia, no tomó medidas de alivio de la condición de los usuarios, de alivio de la tarifa de los usuarios, sino que dijo: los prestadores de servicios públicos, los prestadores, y hablemos de energía eléctrica, los prestadores del servicio de energía, los comercializadores, no lleven a la factura los incrementos de la tarifa autorizados para este año 2020. A partir del 2021 empiecen a diferirlos, un mecanismo que se llama opción tarifaria. La opción tarifaria es: la empresa no pierde, no le desaparece los incrementos que no pagan los usuarios, se los vamos a pagar en cuentagotas, en módicas sumas de no menos del 0.6%, de ahí para arriba, pero ustedes van a pagar esos incrementos diferidos a 12, a 18, a 24 meses. De manera que estamos pagando tarifa de hoy con incrementos de hoy, más los incrementos aplazados durante el periodo de pandemia. Entonces, todo eso nos ha llevado a una condición explosiva, porque el índice de precios al consumidor ha incrementado de manera notoria y bastantes de las fórmulas de energía eléctrica en generación, en transmisión, en distribución, están asociadas también a un índice de precios importado, al índice de precios al productor externo,
De manera que eso acaba de encarecer. Eso significa que nosotros, con lo que estamos pagando hoy, consumo más rentabilidades de la empresa de hoy, más rentabilidades aplazadas, nos está poniendo en una condición supremamente complicada. Pero yo quisiera aprovechar para decir una cosa, Miguel y Paula. En Colombia nunca hemos tenido tarifas pagables. Siempre hemos pagado tarifas muy caras. Lo que pasa es que hemos llegado a una condición en donde, con la crisis de desindustrialización del país, de desempleo, de desruralización del campo colombiano, pérdida de empleo en el campo y crecimiento de la informalidad, hoy tenemos tarifas muy caras, tarifas con mucho incremento y más pobreza de los usuarios. Entonces, estamos en un momento en donde la crisis de capacidad de pago, en que la crisis de capacidad de generación de ingresos nos pone en mucha mayor contradicción con la tarifa que nunca ha dejado de ser la tarifa que desde 1991 constitucionalmente se definió para reconocer ganancias a los empresarios. Entonces, digamos que eso que estoy diciendo, que viene en la factura de hoy, obedece a que el modelo que está establecido en Colombia es un modelo para organizar el interés del empresario, pero no para el reconocer el ejercicio del derecho del usuario. Válida esa claridad o esas claridades que usted está haciendo. Entonces, ¿cómo es que todo esto está, digamos, desde el pasado, ya está prácticamente proyectado, está muy bien premeditado, diría, para que siempre el que presta estos servicios, pues no lleve las de perder, siempre llevará las de ganar? Y por eso esta situación. Pero algo muy importante que usted ha dicho es que nosotros, los que estamos aquí hoy presentes, aquí en las redes sociales, aquí en este programa El Solidario, hagamos esa pedagogía de explicar a mucha comunidad, a mucho pueblo, de qué es lo que está pasando. Porque mire que esto que usted acaba de decir es muy importante. Lo que hoy se está pagando en el actual servicio de luz que le llegó ayer a usted, estos días ahí en la factura de su casa, está recogiendo deudas del pasado. Lo mismo que pasó con la gasolina, lo que está pasando con la gasolina. Y claro, eso es malintencionado seguramente también del gobierno anterior, por lógicamente mirar la situación hoy que le tocó asumir al nuevo gobierno. Entonces es importante hacer esa claridad, que son deudas del pasado que hoy no las están, pues digamos, o se están hoy reflejando en nuestra factura. Qué importante esta reflexión en el día de hoy. Son las 10 de la mañana, 24 minutos. Sé que Paulita también tiene preguntas para nuestro invitado de lujo del día de hoy. Así es, Miguelito, tengo más preguntas, más dudas, también aquí a través de nuestras redes sociales nos están escribiendo, pero yo en este momento voy a hacer una dinámica y como dice nuestro compañero Miguel Camacho en algunas oportunidades, no sé si esto se puede hacer, pero lo voy a hacer. Voy a consentir aquí a todos nuestros seguidores de amor y amistad y les voy a plantear una pregunta que nuestro invitado nos la va a responder después de que yo haga esta pregunta. Entonces, primero, para nuestros seguidores de nuestras redes sociales, les voy a plantear una pregunta. Ustedes nos van a contestar a través de nuestras redes sociales y vamos a hacerlo acreedor de un bono de 200.000 pesos también, de amor y amistad. Entonces, para nuestros seguidores, ¿cuál cree usted que es el servicio público más costoso en Colombia y a qué se debe? Primero eso, ya ahorita nuestro invitado nos lo va a contestar. Para la persona que nos conteste aquí de primeras y coincida con la respuesta de nuestro invitado, se va a llevar ese bono por 200.000 pesos. Pero no es decirnos cuál, sino darnos el por qué cree que es el servicio más costoso en nuestro país. Mientras hacemos esta dinámica a través de nuestras redes sociales, yo le voy a preguntar a Javier, ¿podemos hablar en este momento de crisis energética y de gas natural para unos futuros meses? Muy bueno, Paula. Bueno, yo estoy en la orilla de quienes piensan que en Colombia tenemos gas suficiente para atender la demanda propia durante un buen rato. Yo creo que hay investigaciones serias, muy respetables, de científicos y de gremios, que indican que en Colombia tenemos gas suficiente para 100 años. Es decir, si nosotros tenemos actividad exploratoria, desde luego siendo respetuosos con el manejo del ambiente y haciendo
buen manejo de la transición energética que necesitamos, nosotros tenemos gas suficiente para atender nuestra propia demanda. Y valga la oportunidad para decir que este gobierno, que es un gobierno que se ha presentado como gobierno de cambio, no debe insistir en un proyecto que viene de gobiernos anteriores y al que el gobierno anterior precisamente le dedicó mucho esfuerzo. Incluso desde su posesión hizo una reunión con el embajador norteamericano en Colombia y suscribieron un acuerdo para impulsar lo que se llama el proyecto regasificadora del Pacífico en el puerto de Buenaventura, que es con gas importado de los excedentes de la producción gasífera de los Estados Unidos. No hay razón que justifique hacer ese proyecto, desarrollar el proyecto regasificadora del Pacífico, porque tenemos gas propio suficiente para atender nuestra demanda. La Contraloría General de la República y anterior, Córdoba, hizo un control de advertencia sobre cuánto podría subir la tarifa a los usuarios del gas combustible si se desarrollara el proyecto regasificadora del Pacífico. Nos encarecería la tarifa en 35%. De manera que yo soy de quienes tenemos confianza en estudios científicos de gremios y de empresarios nacionales del gas, que hay gas en Colombia suficiente para atender nuestra demanda interna. Así es, Javier. Bueno, aquí mucha participación a través de nuestras redes sociales, donde hay quienes dicen que el servicio más costoso en nuestro país es el agua, otros que es la luz, otros que es la telefonía, pero yo quiero que por voz de aquí de nuestro invitado, que es un experto en el tema, nos diga o nos comente o nos resuelva esta duda, porque yo también tengo esas dudas. No sé cuál será el servicio más costoso en nuestro país. Entonces, Javier, la respuesta, ¿cuál es el servicio público más costoso en Colombia y a qué se debe que sea el más costoso? Bueno, voy a decir que quien ganó el bono de 200.000 pesos fue quien dijo que el servicio más costoso del país es el del agua. Y explico. Voy a contarles las cifras. Entre enero 2020 y agosto 2022, el agua ha subido el 51%, mientras que la tarifa de energía eléctrica entre enero de 2020 y agosto de 2022 ha subido el 46%. Y si tomamos 10 años, yo tengo la costumbre de tomar 10 años, por una razón, Miguel y Paula y oyentes, porque es que durante el gobierno anterior nos vinieron con el cuento de que la pandemia era la que se había tirado en todo, que veníamos muy bien y que se nos vino la pandemia y se dañó el escenario. Y no es cierto, no es cierto. Antes de marzo de 2020, y si hablamos solo de servicios públicos, ya estábamos graves por las altas tarifas. Entre enero 1 de 2010 y el 31 de diciembre de 2019, antes de pandemia, la tarifa de agua había crecido el 176% en ese periodo de 10 años, lo que quiere decir el 17.6% anual. Y la energía había crecido el 122% en ese mismo periodo. Y hoy también sigue creciendo más la tarifa de agua por encima de la tarifa de energía. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la explicación de que es mayor el crecimiento de la tarifa de agua que la tarifa de energía? En la tarifa de energía es más fácil invertir menos, ganar más. En la tarifa de agua se invierte más y se gana menos, pero hay mucho más presencia de inversionistas privados en agua que en energía. De manera que hoy es más el balance en favor de inversionistas privados de agua
que el balance de rentabilidad para inversionistas privados en energía eléctrica. Aquí todo está, yo creo que Miguel utilizó un término bueno ahora, todo este modelo está elaborado, premeditado. Es una conspiración contra los usuarios, una conspiración en favor de la inversión privada, nacional y extranjera, especialmente extranjera, pero aquí es que hagamos el repaso. Los costeños tuvieron Electricaribe, que es Unión Fenosa, y por eso están en una situación mucho más grave que el resto del país. Yo digo, puede que me esté anticipando algún aspecto del programa, pero yo digo, en Colombia no hay sino dos clases de tarifas. Tarifas muy caras y tarifas peores. Es decir, hay usuarios que están pagando todo es muy caro y unos que pagan peor aún. Entonces, en la costa Caribe, en energía eléctrica, están pagando tarifas peores, pero es que nosotros estamos pagando tarifas muy caras. De manera que en Colombia no hay, para nadie, hay tarifas pagables. Muy caras y peores, pero no tarifas pagables. Usted ya puede decir quién es el ganador del bono de 200.000. Listo, a nuestro invitado Javier, muchísimas gracias por esta aclaración. Ya vamos a ver quién fue nuestro ganador, porque recuerden, tenían que escribir cuál consideraban que era el servicio más costoso y el por qué, como nos lo acaba de explicar aquí nuestro invitado. Bueno, Miguelito, seguimos con más preguntas o bueno, en este momento yo le voy a pedir el favor a nuestro invitado que nos acompañe, que no se nos vaya a retirar porque el tema está muy interesante, ha habido mucha participación aquí a través de nuestras redes sociales. 2 minuticos, le voy a pedir a mi invitado 2 minuticos mientras hacemos una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos y retomamos este excelente tema que estamos trabajando el día de hoy. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Yo no sé, Paulita, por acá, en qué lío se metió, porque ahora yo no sé cómo ir a escoger ahí, porque la pregunta en cuanto a cuál era el servicio, bueno, pronto la acertó más de uno, pero la segunda parte complicada, bueno, pero bueno, está bien la dinámica, me parece muy bien, Paulita, por esa actividad y bueno, esperemos que aquí también haya ganador. Ya más adelante, no sé, me imagino que estará dando la respuesta. Por ahora vamos a enviar un saludo a todos los que están en este momento, en los últimos 5 minuticos que han reportado sintonía. Entonces está Libardo Enrique Salazar, Libardo, él está allá en el municipio de Cáqueza. ¿Sí sabe cómo llaman a Cáqueza? Paulita, a propósito de este mes, la ciudad del amor. De la morcilla. De la morcilla, muy bien. Bueno, saludos allá, Libardo, gran amigo. Elvira Rocha también está ahí pendiente. Jorge Alexander Córdoba, ahí escribió varias veces. Yo no sé si escribiendo varias veces va a ser ganado. Lola Ramírez, gracias también ahí por sus comentarios y por participar. Aura Catalina Quintero, Elvira Rocha, ya le había dicho, Etel Ordóñez. Bueno, ahí también está Ángela Ardila será, Gloria Yolanda Hernández Gutiérrez también, Jorge Alexander Córdoba, bueno, ya lo he nombrado, Alejandro Villanueva, Julia Aguirre, Albaura Castro, Idari Forero, Joana Velázquez, Yadira Rodríguez Velandia, Fabiola Narváez, Idari Forero, bueno, quisiéramos nombrarlos a todos, ahí también está Jairo Gaitán, allá desde Sutatausa, un saludo muy especial a este compañero directivo docente de la región del Valle de Ubaté. Son las 10 de la mañana, 37 minutos, y retomamos más inquietudes frente a nuestro invitado en el día de hoy, invitado muy importante, Javier Gaviria Betancourt de la Liga Nacional de Usuarios. Y precisamente de este tema y de este cargo que se representa allí o que se tiene y de esta organización tan importante, ¿qué es eso de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos? Hagamos claridad en ese sentido, Javier. ¿Cómo buscar ayuda a este tipo de entidades ante estos casos de costos exagerados o cuando se vulneran los derechos de los usuarios, Javier? Bueno, expliquemos lo siguiente. Históricamente, cuando nosotros, por la época de expedición de la ley 142 del 11 de julio de 1994, acaba de cumplir hace pocos meses 28 años de aplicación, encontramos que esa ley iba a ser causante de drama de los usuarios. Nos reunimos en Manizales, un grupo de líderes que estábamos metidos en distintas actividades, digamos actividades comunitarias.
y dijimos, hombre, esta ley va a ser un drama para los usuarios. Y había una experiencia organizativa de comunidades, las ligas campesinas. Y dijimos, hagamos ligas de usuarios de los servicios públicos. Y una liga de usuarios es un grupo social, un grupo de vecinos que se identifica frente a un problema y dicen, bueno, esto necesita unidad, esto necesita organización, esto necesita estudio común y necesita que lo que aprendamos, lo que conozcamos, lo que estudiemos, lo que investiguemos, se lo expliquemos a la comunidad. Llamemos esto liga de usuarios, que es una forma democrática, civilista, de hacer un conocimiento para hacer una movilización ciudadana. Movilización a partir del reconocimiento de una amenaza, de un riesgo de afectación de un derecho y de manera civilista, democrática, pacífica, promover movilizaciones y producir documentos de oposición. Eso somos las ligas nacionales de usuarios. Son organizaciones sociales muy arraigadas en la base de la comunidad, en barrios, en comunas, en fábricas, etcétera. Y luego tomamos un capítulo de la Ley 142 de 1994, que es el de cómo se organizan de acuerdo con la ley los usuarios para hacer sus quejas, sus reclamaciones y para tener como participación en la gestión y en la fiscalización de la prestación de los servicios. Y esas organizaciones se llaman comités de desarrollo y control social y nombran una persona, un vocero que se llama vocal de control. Entonces, las ligas de usuarios nos organizamos sin sujeción a la ley, pero convocamos a las comunidades que, tomando el artículo 62 de la ley 142 de 1994, organicemos comités de desarrollo y control social, elijamos vocal de control y quedamos con la capacidad de ser voceros legales representativos de las preocupaciones de las comunidades. Y en las ciudades donde hay empresas públicas de carácter oficial, de carácter municipal, podemos participar para ser miembros de las juntas directivas, es decir, que no solo tenemos derecho a la fiscalización, sino que tenemos derecho a participar en la gestión de las empresas prestadoras de servicios públicos. Es así como yo pude ser miembro de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín durante 4 años, como vocal de control de la ciudad de Medellín. De manera que nosotros conjugamos dos tipos de actividades, Paula y Miguel. La defensa colectiva, haciendo lo que estamos haciendo aquí en el programa, que es dando explicación de cuál es la causa, cuál es la razón que nos pone a nosotros en inquietud frente a la factura de servicios públicos. Pero también atendemos las aspiraciones individuales de la gente, de los usuarios, para tener reclamaciones y los orientamos en sus derechos de petición, los orientamos en el ejercicio de recursos, de manera que puedan tener una asesoría gratuita, oportuna y bien elaborada para que los usuarios presenten sus reclamaciones. Estamos en todas las ciudades del país. En Bogotá tenemos Liga Nacional de Usuarios y estamos promocionando en este momento la constitución de un comité de desarrollo y control social por localidad en la ciudad de Bogotá. Eso somos las ligas de usuarios Miguel y Paula. Muy importante esto que usted acaba de decir y bueno, más adelante quisiéramos también tener ese contacto porque a veces eso es lo que nos falta, conocer las situaciones donde sí se han organizado y estas entidades que nos ayudan, que están del lado del pueblo, que están del lado de la gente y de sus derechos. Esto es muy importante porque cabe aquí un comentario que también lo conozco de cerca, y es que en algunos municipios, por ejemplo aquí el departamento de Cundinamarca, funcionan
en otros lados no los dejaron funcionar, las famosas juntas de acueducto y alcantarillado, y eran las mismas personas del municipio las que estaban a cargo de la regulación o del control de todo este servicio, contrataban al fontanero para que estuviera ya pendiente de todo esto, pero también hay que decir que así como hay alcaldes que apoyaban estas juntas, habían otros que pues seguramente por este interés que estamos hablando buscaban era que esto se acabara. Y entonces a veces la gente por el desconocimiento que existe de las normas, de todo esto que usted nos ha explicado en el día de hoy, pues permiten que esto pase sin saber el mal en que están haciendo. Siempre, pues el pueblo debería estar ahí pendiente de sus servicios públicos. Eso sería el ideal. Eso está bien. Y también sabemos, por ejemplo, cuando los temas de los paneles solares, que quiere incrementar a esto, que en su finca utilizara eso para cambiar la energía eléctrica, también tenía sus dificultades, porque se dejaba de pagar el recibo y esto implicaba también un tipo de situaciones complejas para quien lo hiciera. Es decir, aquí no se podía ni siquiera tomar una iniciativa buscando la economía o el bienestar, sino que tenía que estar amarrado necesariamente a todas estas empresas o grandes empresas, como usted lo ha dicho, nacionales y también internacionales. Bueno, creo que es importante los comentarios también aquí que nos hacen a través de las redes sociales antes de ir con algunas preguntas. Pues bueno, aquí pregunta María Zulima Báez, Alfonso. ¿Cuál es el aumento para que se cobre como servicio de luz comercial? Eh, bueno, es para un sitio eso. También es otra situación donde hay esa diferenciación entre lo que es el servicio comercial y lo que es el servicio, digamos normal para o residencial, ¿no? También hay una diferenciación, pues todo esto es reglamentación que existe seguramente. Eh, Javier, los monopolios, precisamente que estamos hablando, de los servicios públicos en Colombia, expliquemos cómo es que están, digamos, incidiendo en la situación de los consumidores, en los perjuicios a los consumidores en ese sentido. Y pues que hay monopolios como en todo lado, ¿no? Oligopolios, digo yo también, porque a veces se unen para precisamente poder fortalecerse ellos. De acuerdo, Miguel. Este modelo del que estamos hablando, por Constitución y por Ley 142 de 1994, ha ido configurando oportunidad para la prestación monopólica. Pero anotemos esta condición, la naturaleza del monopolio. Porque bien lo decías al inicio del programa, aquí hay una transferencia de la propiedad pública a la propiedad privada. Y todos los gobiernos, sin excepción, han hecho privatizaciones, han promovido y estimulado, incentivado la privatización de nuestras empresas de carácter público. De tal manera que hoy lo predominante es la transferencia del monopolio público al monopolio privado. Entonces, digamos que lo que más impacta de manera negativa el precio que estamos pagando los consumidores, lo que más impacta de manera negativa en la factura es el enorme tránsito que se ha hecho, auspiciado por todos los gobiernos, desde la ley 142 hasta el gobierno anterior, en relación a transferencia de la propiedad pública a la propiedad privada. Recuerden Telecom, recuerden Isagen, recuerden ISA. Bueno, en Bogotá, la empresa de energía de Bogotá, el grupo de energía de Bogotá ya tiene una participación privada muy grande, muy importante. Lo que pasó en la costa Caribe en relación a la liquidación, recuerden, de Corelca y Cedelca en esa época, a Electricaribe, españoles. Entonces hoy tenemos monopolios muy grandes y especialmente asociados a inversionistas extranjeros. En aseo, ojo con lo de aseo, en aseo han aparecido nuevos monopolios con inversiones de capital extranjero cruzado, por ejemplo, canadiense con norteamericano. Urbacer, por ejemplo, se dice que tiene porcentaje de participación de capital chino, pero es un capital especialmente de fondos de inversión norteamericana. Entonces, el tema de los monopolios hay que mirarlo sobre todo desde el punto de vista de cómo se ha pasado del monopolio público al monopolio privado, causándole gran lesión a la nación, a los intereses del presupuesto nacional
y a los intereses de los usuarios, de los colombianos, porque cada que se hace una merma del monopolio público y se hace transferencia al monopolio privado, es igual a registrar que en la próxima factura me va a llegar más cara, más costosa, porque no es lo mismo remunerar a un inversionista nacional que de por sí ya lleva una pérdida, una merma de derecho, que remunerar a un inversionista extranjero, porque al inversionista extranjero nosotros le tenemos que decir, vea, en Colombia usted se va a ganar en servicio público más plata que si su capital se quedara en su país. Entonces le tenemos que dar lo que le damos al nacional más el estímulo que tenemos que dar a ese capital para que no se quede allá y si venga aquí. Y mucho me preocupa, aprovecho Miguel y Paula, para decir que la transición energética tiene, de acuerdo con leyes del gobierno de Duque y anteriores de Santos, tiene muchísimos beneficios para los inversionistas privados extranjeros en oferta de energías renovables no convencionales. De hecho, uno mira el nuevo gremio de los empresarios de transición energética, y ahí hay italianos, franceses, españoles, canadienses, norteamericanos. O sea, hay una enorme preocupación para nosotros ahí, porque vamos a seguir en el mundo de la rentabilidad de la empresa. Esa es una gran preocupación y ese es un reconocimiento bien preciso en eso, porque el mundo del monopolio es muy grave y el mundo del monopolio privado y el mundo del monopolio privado extranjero, pues empeora las condiciones de los usuarios. Pero quería decirte una cosa, Miguel, en relación a quien te habló de la contribución comercial. Es bueno aprovechar para decir que lo que nosotros estamos diciendo como Liga Nacional de Usuarios no la relacionamos solo a la afectación de la alta tarifa con los inmuebles residenciales, con las familias, ni lo relacionamos solo con las familias pobres. Aquí hay un impacto negativo muy grave para todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos los sectores productivos, industriales y comerciales. Los comerciantes pagan una contribución del 50% de su consumo, un sobrecosto del 50% de su consumo para la tarifa de energía eléctrica, y para los otros servicios también hace contribuciones. Cuando, ojo con esto, que quiero que todos los usuarios lo conozcan, Miguel y Paula, la Constitución del 91 obliga a los usuarios a pagar una contribución y un sobrecosto para los subsidios de los estratos pobres, pero no obliga al Estado a poner recursos para los subsidios. De manera que lo que ha pasado en nuestro país es que, como el artículo 368 de la Constitución dice, la nación, los departamentos, los municipios, los distritos y las entidades descentralizadas podrán, no es obligatorio, podrán. Entonces el gobierno nacional se ha ido desmontando de las obligaciones de aportar a los subsidios y vienen aplicando un documento COMPES del primer gobierno de Uribe, un documento COMPES que se llama Plan de Acción para la Focalización de los Subsidios, de manera que se haga un balance o equilibrio, que se reparta a los pobres lo que se recoge entre los que pagan contribuciones. Y en Colombia no existe diferencia entre comerciantes grandes, medianos y pequeños. Entonces resulta que el comerciante, la peluquera, el zapatero, el carnicero del barrio pagan exactamente la misma contribución que paga un empresario enorme. Es importante que tengamos en cuenta esos datos, porque son parte de lo que nosotros llamamos un modelo que necesita revisión, igual que las normas constitucionales. Bueno, entonces es importante mirar también el tema de la normatividad, todo lo que se tiene frente a este importante tema que hemos traído en el día de hoy a las 10 de la mañana, 52 minutos. Avanza el tiempo, nos restan 10 minuticos del programa y tenemos bastantes inquietudes. Paulita, sé que tiene más preguntas también para el invitado del día de hoy.
Así es, Miguelito. Bueno, Miguelito dio hace un momento una palabra clave y es regulación y acerca también, conectando un poquito de lo que está hablando nuestro invitado, Javier, yo quisiera preguntarle, ¿quién regula, quién vigila la prestación de servicios de calidad en Colombia? ¿Quién es el regulador y quién vigila esa parte? Perfecto, Paula, y aprovechemos la pregunta para hacerlo en vivo y en directo, porque hoy hay debate nacional sobre el tema de las comisiones reguladoras. Y yo presenté un pronunciamiento en los comentarios que hice a la última propuesta de modificación tarifaria o de aparente, voy a decir, presunta merma de la tarifa, porque soy de la opinión de que las propuestas expresadas ayer por el Ministerio de Minas son insuficientes, no satisfacen las necesidades de los usuarios. Pero aprovecho porque el tema es vivo. En Colombia, de acuerdo con la norma constitucional, artículo 370, el dueño, voy a utilizar palabras coloquiales, el dueño de la política de servicios públicos en Colombia es el presidente de la República. Y hay unas comisiones reguladoras que cumplen funciones presidenciales delegadas. Es decir, la regulación la puede hacer el presidente de la República, pero la puede delegar. Entonces, desde los primeros años de vigencia de la ley 142, se delegó en comisiones reguladoras y eso tiene, pues, digamos, cierto sentido, porque las comisiones reguladoras tienen parte de personales del gobierno, funcionarios del gobierno, pero también tienen unos comisionados expertos, personas que saben del sector, del tema. Pero las comisiones reguladoras cumplen funciones presidenciales delegadas, pero son presididas por el ministro respectivo. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía y Gas es presidida por la ministra de Minas. La Comisión Reguladora de Agua Potable es presidida por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, que tiene hoy a cargo el tema del agua. Pero además en la Comisión Reguladora de Energía y Gas está también el ministro de Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación y 6 comisionados expertos. De manera que son ellos los encargados de elaborar, diseñar las fórmulas tarifarias, hacer la regulación, y la regulación, entre otras cosas, Miguel y Paula, tiene como propósito regular los monopolios. Esa es una de las funciones de las comisiones reguladoras. Así está establecido, regular los monopolios. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que la política de las comisiones reguladoras es la que oriente el presidente de la República. Vamos a utilizar un término de orquesta. La partitura es la Constitución del 91, 6 artículos, y la Ley 142 de 1994. El director de orquesta es el presidente de la República. Las comisiones reguladoras son músicos, interpretan la partitura que les ordena el director de orquesta, que es el presidente de la República. Así funciona la regulación en Colombia, de manera que no hay divorcio, no hay separación, no hay funciones de comisión reguladora que no estén asociadas a las funciones del presidente de la República, que es poner a caminar el modelo tal cual lo hemos conversado en esta horita, el modelo de rentabilidad para los empresarios y el modelo de merma de reconocimiento de los derechos de los usuarios, porque esa es la verdad de lo que está ocurriendo. De toda la historia de las comisiones reguladoras es la historia del mayor reconocimiento de beneficios para los empresarios, pero de merma para los derechos de los usuarios. Así es, Javier. Bueno, y ya para ir terminando, porque el tema es bastante extenso y yo creo que necesitaríamos de más tiempo en nuestro programa, pero ya para ir terminando, hablemos un poquito del gas natural. Javier, ¿se hace necesario de pronto la importación de gas natural de Venezuela en un futuro? Bueno, yo te reafirmo lo que había dicho ahora. Tenemos gas natural en Colombia suficiente. Bueno, y recientemente tenemos incorporados 2 provincias gasíferas muy importantes en la costa Caribe, offshore, es decir, adentro del mar.
pero son yacimientos muy ricos y nosotros tenemos mucho más reservas de gas que por exploración podemos incorporar al suministro de las necesidades de la producción del país. Pero tenemos gas natural suficiente para nuestro país y tenemos desarrollos importantes, como por ejemplo Reficar en Cartagena, tiene una producción gasífera importante. De manera que yo creo que nosotros no tenemos que importar gas de ninguna parte. Y tenemos un problema con el gas venezolano. Recordemos primero que hace mucho tiempo está interrumpida el transporte, el gasoducto. Entonces está completamente deteriorado. Hay un informe científico, no recuerdo ahora de quién, pero muy respetable, que dice que para recuperar el gasoducto de Colombia a Venezuela se requiere por lo menos 6 años y una inversión muy cuantiosa, una inversión superior a los 4 billones de pesos. Pero además, no creo que haya hoy suficiente interés de parte, digamos, de Venezuela, porque recuerden que Venezuela tiene deuda pendiente de suministro de gas para Colombia. Tenemos una balanza en favor de Colombia porque nosotros en el negocio comercial con Venezuela nos quedaron debiendo pues unas sumas importantes de gas. Entonces yo creo que no necesitamos ese gas, tenemos gas suficiente y si lo fuéramos a recibir a un precio satisfactorio, digamos, primero habría que invertir una suma bastante grande en la recuperación del gasoducto y eso requiere una inversión gigantesca y un periodo de tiempo largo, 6 años, que para el suministro es un tiempo muy importante. Es decir, tenemos que seguir explorando. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quisiéramos no dejar pasar por alto una pregunta aquí muy importante para que en 2 minuticos nos dé esa respuesta que es importantísima. Y es los subsidios, los subsidios en los servicios públicos, ¿cómo está reglamentado? O sea, más bien, ¿a quién favorece en ese sentido y cómo se podría, digamos, acceder a ellos? ¿Quiénes tienen derecho, quiénes no? ¿Y en qué servicios exactamente están esos subsidios? Empecemos por decir que la Liga Nacional de Usuarios está muy preocupada por el tema de los subsidios. Primero, porque los están mermando. Segundo, porque los están desconociendo. Tercero, porque hay una política de conspiración contra los estratos residenciales que reciben subsidios. Hay una política de mover masivamente a los usuarios del estrato 1, 2 y 3 hacia arriba, bastantes del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, que es una manera de eliminar subsidios. Hay en el plan de desarrollo de Duque, hay una amenaza contra los subsidios, porque dice, por ejemplo, que a propósito del despliegue de lo que se llama infraestructura de mediciones inteligente para el servicio de energía eléctrica, con instalación de contadores nuevos que se llaman medidores inteligentes, se revisaría el consumo básico de subsistencia en energía y en gas. Hoy tenemos 130 kilovatios hora en Bogotá y aquí en Medellín. Tenemos 130 kilovatios hora. De manera que en el Plan Nacional de Desarrollo lo que hay es una amenaza de que se nos va a mermar el consumo básico de energía y también el de gas. De manera que los subsidios sí son necesarios para la gente. Es más, la gente necesita subsidios suficientes. Es decir, no subsidios mermados, sino subsidios que alcancen para cubrir con ayuda, con recursos estatales, con recursos de presupuestos del Estado, al pago de lo que la gente necesita. No que la gente sacrifique los consumos para poder tener siquiera 5 metros cúbicos. No, si la gente necesita 20 metros cúbicos, debe haber subsidios suficientes para atender las necesidades de la familia. De manera que el panorama de los subsidios es muy preocupante por la merma de los consumos básicos, por la reestratificación, ojo al término, porque entiendo que en Bogotá
y echen ustedes harto cuidado porque en Bogotá 1.200.000 hogares están amenazados por el cambio de estrato. Y hay 200.000 de ese 1.200.000 que van a cambiar no un estrato, sino 2 estratos. Todo eso es eliminación de subsidios, muy grave. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha traído en el día de hoy. Desafortunadamente, pues se nos acaba el tiempo. Los micrófonos quedan abiertos y seguramente lo estaremos invitando a otro programa para seguir analizando este tema tan importante que hoy es coyuntura y que preocupa al pueblo colombiano. Así que muchísimas gracias a nuestro invitado Javier Gaviria Betancourt, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, por estar presente hoy en este programa El Solidario de nuestra cooperativa Cotradecum, que llega aquí al departamento de Cundinamarca, al centro del país, y bueno, ahora en redes a todo el país. Muchas gracias, Miguel y Paula. Bueno, Miguelito, ¿ya se desconectó nuestro invitado? Bueno, antes de que se vaya nuestro invitado, como ya lo ha dicho mi compañero Miguel, yo estoy metida en graves problemas, pero sé que mi invitado aquí me va a ayudar a escoger el ganador de esta dinámica que hicimos el día de hoy y agradecerle a todos nuestros seguidores por esta participación. Así es que nos gusta que estén muy atentos a los temas, que participen. Entonces, a nuestro invitado Javier, yo voy a leer 3 de las respuestas que se dieron y él me va a ayudar a decir quién fue el que más se acercó a la pregunta que yo hice. Bueno, no voy a decir el nombre por ahora, simplemente la respuesta y mi invitado me va a ayudar. Aquí una de nuestras seguidoras dice, el servicio más costoso es el agua y la recolección de basuras. No hay un método que diga qué cantidad de basuras saque yo de mi casa. Esa es una de las respuestas. Otra de las respuestas, el acueducto es el más costoso por los incrementos del año 2020 y 2021. Y nuestra tercera respuesta, el agua ha subido mucho, hace uno la lectura y por más que se ahorre agua, sale más caro el alcantarillado y el servicio de aseo que el mismo consumo. ¿Cuál de las 3 respuestas, Javier? Bueno, todas son muy, muy buenas, pero escogería la segunda porque en 2020-2021 ha habido un incremento mucho más grave. Escogería la segunda. Bueno, a nuestra ganadora, Norma Gil, muchísimas felicitaciones y gracias por estar ahí atenta a nuestro programa y por supuesto también a toda la información que traemos los sábados. A nuestro invitado Javier, como ya lo decía nuestro compañero Miguel Camacho, muchísimas gracias. Las puertas del Solidario quedan abiertas para cuando nos quiera acompañar nuevamente. Muchas gracias, Miguel y Pablo. Un abrazo para todos los oyentes.